si hay alguien que sabe más que yo, pues entonces me gusta aprender de lo que esa persona me puede ofrecer. Así es. Yo preguntaba, yo decía, pero ¿cómo yo puedo vencer esto? Porque mire, habían veces que era tanto así que yo tenía un mensaje y ese mensaje, ese solo lo predicaba en todos lados. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado el Señor. Un día más en su presencia. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemos. Es un placer de estar con cada uno de ustedes. Hoy estamos con nuestra hermana Cindy, Dios mío, una muchacha que porta una palabra de Dios terrible. Usted la conoce, ella es de la casa. Así que vamos a disfrutar de esta palabra que Dios tiene hoy para cada uno de nosotros. Cindy, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga, Yesenia, de manera especial. Amén, Gloria al amén. Señor. Dios está aquí, amén. Sí. Gloria a Dios. Yo sé que el Señor tiene una palabra poderosa para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Así que, como ustedes me conocen ya, mi nombre es Cindy Jaques, su hermana, su amiga. Aquí estamos porque Dios puso esta palabra en mi corazón y sé que va a ser de mucha bendición. Así es, Cindy. Y la gente ya están esperando. ¿Sabe qué? Que cuando ya ven que, wow, se prendió esa cámara y que ya están estas mujeres ahí, algo Dios trae. Amén. Y están ahí esperando porque Dios le va a hablar a la vida de cada uno. Pero lo que me gusta de Dios, Cindy, que no solamente le habla a la audiencia, no solamente le habla a esas personas que están a diario ahí pues, mirando y escuchando, Sí. sino a nosotras mismas. Porque yo aprendo de ti, tú aprendes de mí y agarramos esto y hacemos ese conjunto y seguimos aprendiendo. Por eso yo estoy ansiosa de escuchar esta palabra que Dios ha traído hoy a través de su sierva, de su ungida, de su profeta, de su hija. Amén. Queremos escuchar. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues entonces vamos a iniciar. Gloria al Señor. Primera de Juan capítulo 4, vamos a tener una lectura. Amén. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. Amén. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Gloria. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Gracias, Santo, Señor. por tus palabras. Glorifícate en este momento, Señor, y háblanos, Padre, conforme, Dios mío, Señor, a lo que tú quieras, Señor, que nosotros podamos recibir en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Yesenia, yo quiero hablar de un tema que yo sé que hay mucha gente de la que nos está escuchando ahí que va a ser de mucha edificación. Sí. Y vamos a hablar de cómo vencer el temor al predicar, al ministrar, a hacer algo para Dios. Santo, muy porque bueno. Porque hay algo que está afectando a muchos creyentes y es el temor. Este sentimiento, porque el temor es un sentimiento que sale y brota de nuestro corazón. Sí, así es. Pero este sentimiento que a veces nosotros vemos como algo muy sencillo, como, bueno, un temor, eso no es algo de mucha importancia. Cualquiera puede tener miedo, cualquiera puede sentir esto. Pero nos estamos dando cuenta de que muchas veces el temor a la hora de nosotros ministrar o de hacer algo para Dios nos está afectando mucho. Amén. Para nosotros poder dar al 100 lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Esto es así. Hay personas que tienen potenciales grandes, Yesenia. Y yo he visto gente que Dios le ha dado palabra poderosa, que tienen, porque hay gente que tiene potencial, pero a la hora de poder dar y de desarrollar lo que Dios puso, el temor está haciendo una barrera. Así es. Y lo está frenando para que ellos no puedan dar verdaderamente lo que Dios quiere que ellos den. Amén. Dímelo a mí. Por eso, que sé de eso. Por eso mismo yo quise traer este tema y quiero dar algunos a la luz de la palabra de Dios, algunos puntos quiero tocar para que la gente pueda entender que el temor no puede gobernar cuando nosotros estamos dando o haciendo una función para Dios. Amén. Siempre va a llegar el temor. El temor es algo que no solamente nosotros lo podemos ver a la hora de predicar, a la hora de cantar, a la hora de hacer una función, sino que cuando nosotros nos vamos a la Biblia, nosotros no podemos dar cuenta de que el temor siempre ha estado presente en los hombres de Dios. Así es. O sea, hay cosas que tú la vas a sentir porque el temor es un sentimiento y hay sentimientos que tú siempre lo vas a sentir, que Dios no lo va a quitar, pero sí
Dios te va a dar la capacidad de que eso no te controle. Amén. Dios te va a dar la capacidad de tú poder gobernar por encima del temor. Amén. Por eso quise leer este versículo bíblico, pero realmente no solo nos vamos a basar aquí. Amén. Amén. También yo quiero leer un poco acerca de lo que pasó con Pedro, donde la palabra de Dios nos habla aquí acerca de Pedro. Y de aquí vamos a sacar unos puntos muy importantes. Amén. Mateo capítulo 14, versículo 24. Vamos a leerlo desde aquí. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿De qué dieron las voces? De miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Gloria. Bien, aquí hay algo poderoso. Mira, Muy yo poderoso. siento la presencia del Señor. Sí. Aquí nosotros podemos ver algo muy importante, Yesenia. Lo primero que podemos ver es que había un temor de los discípulos hacia Jesús, porque no sabían. O sea, la falta de conocimiento Así es. le abre la puerta al temor. ¿Por qué? Porque la gente tiende a temer a lo que no conoce. Amén. Entonces, hay personas a veces que tienen miedo a la hora de predicar porque realmente ellos no saben lo que va a pasar, o ellos se hacen en su mente, se forman escenarios. Ellos dicen, bueno, si yo predico, tal vez la gente, tal vez no sea la palabra que yo vaya a dar, que verdaderamente la que Dios quiere, tal vez. Entonces ellos forman escenario. Mira qué tan fuerte. Los discípulos tenían miedo en la barca porque pensaban que era un fantasma. Que era un fantasma, así es. Porque el temor te hace ver lo que no es. Lo que no es. Ay, Dios mío, muy fuerte. Hay gente que tiene talentos fuertes. Hay gente que tiene buen dominio para hablar. Hay personas que tienen la palabra para predicar, que ellos piensan que no la tienen, pero ellos la tienen. Así es. Pero el enemigo, a través del temor, hace de que baje, escucha, baje su expectativa, baje de la realidad. Porque el temor te saca de la verdad de Dios. Santo. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que denotar. Cuando el temor se apodera de un corazón, distorsiona las cosas. Hay personas que se me han acercado y me han dicho, es que cuando yo estoy en el altar, cuando yo estoy, que voy a predicar, es que yo no puedo, yo me friso. Hay gente que se frisa, que las palabras no les salen. ¿Pero por qué no les salen? Porque no han entendido todavía, no han conocido quién es el que está ahí caminando hacia su barca. Santo Dios, así es. Entonces Dios le está diciendo a muchas personas, rompe con el temor, porque era tan increíble esto que Jesús estaba caminando hacia la barca. Jesús estaba caminando hacia ellos, pero ellos no se habían dado cuenta que era el maestro. El temor había invadido, que había afectado todo su sentido. Santo. El sentido de la vista, había afectado su memoria, había afectado todo. Y así hay gente. Hay gente que cuando ellos están muy bien, cuando ellos no están en el púlpito, pero si están en el púlpito se transformaron. Se bloquean de una vez. Y usted dice, pero ¿y qué pasó con la hermanita que nadie la veía? Mira, Santo. Hay personas que tienen una tremenda voz y a veces ellos están cantando en su casa. Ellos son lo tremendo adoradores en su casa. Pero cuando llegan a la iglesia, esto es una cosa muy terrible. Eso es así. Y tú dices que, pero eso es algo que hay que romper. Porque Dios no nos ha llamado a caminar bajo temor. El temor en contra de la voluntad de Dios. Porque el temor lo que hace es que te detiene al propósito que Dios tiene para ti. Esto es así. Entonces hay muchas personas ahí que Dios le está diciendo, mira las consecuencias del temor. Una de las primeras,
que ellos vieron lo que no era. Jesús estaba ahí. Era Jesús con el que ellos siempre han estado. Santo Con Dios. el que tú siempre has estado en tu cuarto cuando nadie te ve. Ese que te dio esa palabra en tu cuarto es el que te la va a dar en la iglesia. Amén. Ese que te dio esa palabra cuando nadie estaba ahí, ese mismo cuando todos estén ahí, te va a usar como un instrumento poderoso. Entonces, no dejes que el temor te distorsione de lo que Dios va a hacer contigo. Aleluya. Enfócate verdaderamente en lo que Dios te habló. Y dice la Biblia aquí, mire qué profundo. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Qué fue lo que desató el temor? Santo Dios. Porque siempre hay algo que es lo que detona el temor. Sí, así es. Hay gente que ellos pues ellos están muy bien, ellos se sienten muy cómodos, pero a veces hay cosas que es lo que lo ponen. Hay personas que pueden estar ahí, o sea, pueden estar con miles de gente sentados, pero cuando se sienten con un micrófono, ellos tienen temor. Sí, tienen miedo escénico. Hay algo siempre exterior que es lo que hace que se infunda un temor interior. Mire, y si hablar de temor, hermano, yo soy la primera, porque yo digo que a mí no me gana nadie. Sí, yo creo que yo soy pacato. No, porque yo se lo digo porque que como yo fui criada, como yo fui desarrollándome desde mi niñez, es increíble. Y aunque la gente me ve a mí así, como yo hablo, como yo me expreso, eso es la misericordia de Dios que Amén. se me ha metido y ha estado conmigo. Pero realmente en mi forma de ser no es así. ¿Por qué? Porque desde muy pequeña, a mí me decían, esta niña hay que sacarle la palabra de la boca. Porque yo casi no hablaba mucho, yo era todo bien, bien tímida, bien en mi lado, en mi espacio. Soy así todavía, pero ya, gracias al Señor, te has abierto un poco cosas, más. Claro, se han roto. Solamente el yo pensar que yo iba a estar en un escenario, ya yo estaba sudando. Ay, Dios mío. Los sudores me corrían, ya yo estaba nerviosa. Yo me imaginaba mil y cosas, pero no me imaginaba algo bueno. Siempre me imaginaba que algo yo iba a hacer mal. ¿Por qué? Porque el temor empieza por la mente. Sí. El temor empieza ahí, porque todo es lo que tú tengas ahí. Por eso es que el temor y la fe no pueden estar juntos. Santo. Ahora, un corazón que cree es un corazón que no le da cabida al temor. Así es. Cuando tú crees que Dios lo puede hacer contigo, aunque tú sientas que no califica. Porque la primera cosa que a mí me desataba el temor era esa. El temor me decía, tú no calificas. Tú no calificas. El temor me decía, tú lo vas a hacer mal. Tú no vas a poder hablar bien delante de la gente. Tú no vas a poder predicar. Y yo decía, Dios mío, yo quiero. Porque yo quería predicar, pues yo quería ministrar, yo quería hacer muchas cosas. Pero era tanto el temor que no dejaba que yo pudiera hacer las cosas como Dios quería. Santo. Entonces yo le vengo a hablar no desde afuera, yo vengo a hablar con la gente desde adentro, porque eso fue algo que me golpeó mucho. Ahora, ¿cómo Dios me ayudó a mí a yo vencer el temor? Creyendo en Él. Así es. Lo primero es que yo recuerdo que yo preguntaba mucho, y siempre he sido así, mucho de preguntar, porque yo reconozco que no sé nada. Amén, así es. Si hay alguien que sabe más que yo, pues entonces me gusta aprender de lo que esa persona me puede ofrecer. Así es. Yo preguntaba, yo decía, pero ¿cómo yo puedo vencer esto? Porque mire, habían veces que era tanto así que yo tenía un mensaje y ese mensaje, ese solo lo predicaba en todos lados. Aleluya. Yo no pasaba de ahí. ¿Y cómo posible? Sí, porque el temor te limita. El que vive bajo temor, ¿vive qué? Bajo limitación. Así es. ¿Por qué estos discípulos no salieron de la barca? Oye lo que le dijo Pedro. Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, dime que vaya a ti. O sea, yo sé que el temor no me va a limitar, pero ninguno de los otros se atrevieron a decirlo. ¿Por qué? Porque el temor te va a encerrar, el temor te va a limitar y el temor va a impedir que tú cumplas con la asignación que Dios te tiene.
Esto es así, Cindy. De verdad que sé que Dios le está hablando a alguien, porque yo sé que son muchas personas que Sí. han pasado por esto y todavía siguen pasando por esto. Te decías ahorita detrás de cámara que me acuerdo que la primera vez que a mí me dieron una oportunidad, todo el mundo se echaron a reír porque yo me puse de espalda y hasta que no terminé de hablar no me Dios mío. volteé a mirar el público. Y todavía en este tiempo que ya yo tengo ya un tiempito en el Evangelio, por todavía me siento nueva. Me siento nueva todavía y todavía siento que tengo muchas cosas que aprender. Cindy, ¿tú puedes creer que yo no despreciado, no? Porque no podemos despreciar la cosa de Dios. Porque Dios es todo. ¿Y quién somos nosotros? Que Dios, en su infinita misericordia, permite que suceda algo en nuestra vida, lo vamos a despreciar. Pero sí me han invitado a predicar y yo he puesto excusa. Y Ay, después, ay, Cindy, no Dios. te rías. Ay, ay, Yo ay. sé que allá también se están riendo de eso. Porque Sí, a mí me dicen que a ti no se te nota los nervios. Cindy, sí. no sé Y si te a veces lo acuerdas. que no se nota es lo que más hay. Cindy, no sé si te acuerdas, porque quiero decirle que Sí. la primera vez que vine a Excelencia Cristiana, cuando estaban allá del otro lado, fue invitada por la pastora Ivy y por Cindy. Cindy, no sé si te acuerdas de mi primer video que hice, que yo decía, estoy nerviosa, estoy nerviosa. Mm. Y creo que esta chica, se me olvidó el nombre, que estaba contigo esta vez, ella me dijo, no se te nota. Porque que la gente piensa que no, la gente te ven y Sí, dice, Cindy no se pone nerviosa, Cindy. Pero no saben en realidad. exactamente. Mira, Cindy, una vez yo agarré el micrófono y mi mano temblaba así. Ujú. Temblaba y sudaba. Yo decía, Señor, por favor, con esta mano tuve que agarrar esta para poder sostener. Ay, Dios. Y era esos nervios, esa cosa. Sí, Yo decía, Señor, que yo entiendo que lo que voy a hablar es tuyo, no es algo mío. Y tú sabes qué es lo que pasa con eso, Cindy, que muchas veces decimos no podemos, no sé, no es porque que tú no puedes, no es porque que tú no sabes, ujú, sino ese temor que se te entra. sí, Y aún Dios diciéndote, Cindy, mira, tú eres predicadora, Cindy, tú eres adoradora. sí. Yo no soy esto, porque a mí me pasó en una revelación. A mí me pasó y cuando yo me desperté dije yo, como que este sueño no era para mí, porque yo no soy nada de eso. Pero es el temor. Ujú. Y el enemigo cuando ve eso, porque ya se refleja en uno, porque como él no puede saber tu Sí, pensamiento, pero él ve que lo que se refleja, sí, tú entiendes, y él ve que cuando ya tú te paras o cuando tú vas a hacer algo, como tú te pones nerviosa, él dice, voy a usar eso en contra de ella, lo voy a usar en contra de él. Pero no porque tú no tengas el potencial, no porque Dios no ha dicho, pero ese temor, eso es sí. terrible. Y a mí me gustó mucho los dos versos que tomaste. Y hablando de eso, de Pedro, ellos andaban con el maestro y todo, Sí, pero de repente lo ven que viene caminando, y ven un fantasma. ven un Sí, fantasma. porque que el temor te hace ver lo que no es. Mira, Sí, hay gente que Dios le dice, mira, tú eres un predicador, pero ellos se ven descalificados, ellos se sí, ven como lo peor. así Hay es, personas que Dios le dice, tú eres un adorador. Mira, hay gente que tiene una voz, Yesenia, terrible. una cosa terrible, y ellos no se atreven a cantar en la iglesia. Dios, ¿Por qué? Porque el temor lo está limitando, lo está consumiendo. Entonces, eso es un temor que no viene de parte de Dios, Dios. así es. Eso es algo que hay que romper. Y por eso fue que yo traje este tema, porque hay gente que dice, pero ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Santo. Y esto es algo que realmente, yo lo dije ahorita y lo dije al principio, el temor no se va a ir, pero sí no va a poder detener el propósito de Dios en Amén, nosotros. así es. Porque yo estoy aquí y yo tengo temor. Todos estamos, todo el que predica y todo el que ministra siempre tiene un temor. Ujú. Pero el temor no puede llegar a un punto de que sea más fuerte que la palabra que Dios tiene en tu corazón para que Alabado tú puedas Dios. estar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que identificar y tenemos que para que el temor no pueda tomar el control, lo primero que nosotros tenemos que tener es fe. Amén. Tenemos que tener fe. Y la fe se tiene en dos lugares. La fe se tiene en el corazón, pero también la fe se tiene en la En la mente. mente, así es. Porque hay personas que dicen, bueno, yo creo, pero sus pensamientos demuestran lo contrario. Amén.
Entonces tú no puedes dejar que los pensamientos que vayan en contra de la fe ganen terreno en tu mente. Si tú le crees a Dios, tú le tienes que creer a Dios en tu corazón y en tu mente. Así es. En tu mente tú tienes que decir, no, yo lo voy a hacer. No, yo voy a predicar. No, yo voy a ministrar. Y cuando te lleguen esos pensamientos de que mira, que qué le va a decir la gente, que no me importa, porque yo voy a hacer lo que Dios me dijo que yo tengo que hacer. Amén, así es. Y recuerda esto, porque eso a mí es algo que me ayudó mucho a mí, fue yo entender esto, que es el punto número 2. Aprender a depender de Dios. Y aquí es que nosotros vamos a tocar este tema. Mira qué poderoso dice Aleluya. aquí. Mira, dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Wow. Mira qué poderoso. Aquí nosotros podemos ver un contraste entre los discípulos y Pedro. Los discípulos se quedaron detenidos, Pedro caminó sobre las aguas. Pero ¿qué era lo que pasaba? Eso no fue solamente caminar sobre las aguas. Ahí hubo una dependencia de Dios. Así es. Porque cuando Pedro decide romper con su zona de confort, Pedro primero está creyendo en que Él es Jesús. Amén. Eso es lo primero. O sea, Dios. Tú tienes que creer a qué Dios te llamó. Tú tienes que creer que si Dios te puso a predicar, fue Dios. Y si es Dios, nada te puede detener. Wow, muy fuerte. Si Dios te puso a cantar, es Dios. Y si es Dios, no hay quien pueda opacar lo que Dios haga. Así es. Entonces, aleluya, algo que a mí me ayudó mucho fue eso. Yo dije, bueno, yo no tengo palabras, yo nada más me sé algunos versículos, porque yo le digo, cuando yo estaba iniciando, eran pocos los versículos bíblicos que yo me sabía, yo estaba aprendiendo de la Biblia. Amén. Y era la única revelación que yo tenía era de eso, la muerte de Jesús. Eso yo lo llevaba en todos los lugares. Yo recuerdo que yo empecé a predicar con un megáfono en mi barrio, y así fue como yo fui perdiendo el temor. Yo predicaba, en esos tiempos se usaban mucho los megáfonos, sí. Ahora se usan, pero muy poco. Y yo andaba con mi megáfono, una batería pequeña, y ya yo tenía a los vecinos cansados. ya los vecinos me miraban hasta raro ya. Dios mío, la misma cosa. Y no hay otro tema. Pero gracias a Dios que pero fuiste valiente. Lo grande del caso era que yo buscaba los mismos hermanitos para que me acompañaran. No tenía ya bola. Yo imagino que decían esos hermanitos, ella va a predicar de esto y esto y esto. No, ya lo sabían. Se aprendieron a hacer. Pero mira qué poderoso. Era el mismo tema, pero cada vez que predicaba siempre se añadía un conocimiento más. A ver. Era el mismo, pero iba aprendiendo del mismo. Y la gloria y la honra del Señor. Empecé ahí y le dije al Señor, bueno, Señor, ¿cómo yo puedo? Ahorita yo decía que yo le preguntaba. Y una vez yo recuerdo que yo me acerqué a una anciana de la iglesia y ella me dijo, mi niña, yo te voy a decir algo, me dijo. Cuando tú te paras en la calle a predicar o en la iglesia, recuerda que no eres tú la que tiene la palabra. Santo. Ella me dijo, no eres tú. Él dijo que pone la palabra en tu boca. Y cuando ella me dijo eso, esa ancianita, yo dije, wow, pero es verdad. Porque realmente yo no tengo nada. Y como que cuando yo aprendí y creí eso, entonces el temor empezó como a irse de mí. Wow, santo. Porque yo dije, pero es que en realidad yo no tengo por qué temer porque estas palabras no son mías. Exacto. Lo que yo voy a hablar ahí no soy yo, es Dios. Entonces, si es Dios, yo sé que todo va a estar bien y todo Dios va a mío. salir bien. Entonces, aquí nosotros vemos, mire lo que Pedro le dijo. Vamos a leerlo otra vez. Mire lo que Pedro le dijo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú. Oye, qué tremendo. Si eres tú el que me está enviando, si eres tú el que me está llamando, dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Santo, muy fuerte. Mira, y yo le vengo a decir a mucha gente
Yo no sé en qué situación tú estás o qué es lo que te tiene a ti ahí en el temor. Pero si Dios fue el que te dio una palabra, mira, tú puedes no solamente sobre las aguas caminar, tú puedes hasta volar. Así es. Porque si es Dios el que te está dando una palabra, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para ti no va a haber puerta cerrada, no va a haber limitación y no va a haber temor que pueda parar lo que Dios puso en ti. Santo. Entonces, Esto es así. hay otro punto aquí que mire lo que pasa. Dice, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí nosotros podemos ver que Pedro ya entra en lo que yo decía ahorita, una dependencia. Así es. Tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a dejar que no sea lo que no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Y también a depositar todos nuestros miedos y todas nuestras emociones delante de la presencia del Señor. Santo. Oh, oye, Cindy, yo te estoy escuchando y estoy así como el mismo espíritu hablando a mi vida y está diciendo, hay muchas personas que sé que van a tomar esa palabra, porque al igual que se ha sentido Cindy, me he sentido yo, cuántos predicadores, cuántos adoradores, cuántas personas que aún dicen, mira, yo no soy nada, no sé predicar, no sé, porque yo he hablado con personas y me han dicho, bueno, yo no sirvo para predicar, yo no esto, pero es porque tienen ese temor, y es como tú dices, no han depositado esa confianza en Dios. Sí. Mira, ay Dios mío, sí, mira, siento la presencia de No, Dios. eso está fuerte. Mira, eso está Eso terrible. está buenísimo. Porque escuchándote hablar, estoy como tomando cada palabra para mí. No sé las personas que están del otro lado, Sí. si lo están tomando, pero lo estoy tomando para mí. Porque muchas veces me han dicho, mira, Dios te llamó como predicadora, tú eres una evangelista, pero muchas veces el temor que tengo no me hace ver en realidad lo que Dios quiere y ha depositado en mí. Bueno, entonces, dijiste una palabra clave. Este asunto no es mío. Este asunto le pertenece a Dios. Exacto. Y Dios tiene compromiso con su palabra. Entonces, si Dios ha dicho que soy, aunque quizá por el temor, no tanto dudando que Dios no lo pueda hacer, porque sabemos que Dios puede hacer todo, y eso son mínimas cosas, sabemos que Dios hace cosas grandes y estamos palpando y estamos visualizando las cosas grandes que Dios ha hecho, Sí. porque con solo el decir que se haga este mundo se hizo, ¿entiende? Entonces yo estoy tomando esa palabra cuando tengo yo que administrar la palabra de Dios y siento este temor que mi propia concupiscencia me está trayendo eso, porque a veces no es el diablo. Voy a decir que no, porque que el porque a enemigo veces le pegamos, aunque sí. hay veces que el enemigo también tiene su participación. tiene su participación. Pero realmente hay cosas también que es que Dios tiene que trabajarle en nosotros. Ay, santo Dios. Entonces yo he entendido que cuando ya a mí me toque de que, Yesenia, mira una predicación. Sí, yo voy en el nombre de Jesús. Porque yo sé que Él va adelante y yo voy más atrás. Y el que va a poner la palabra es Él. Ahora voy a escudriñar. Voy a pedirle, Señor, dame el conocimiento, dame la sabiduría, dame el entendimiento. Y Él se va a ocupar de mí. Pero como tú dices, los discípulos estaban ahí. Ellos conocían a Jesús. Ellos caminaban con Jesús. Incluso que no hacía muchas horas que ellos estuvieron con Jesús. Sí. Pasa que ellos se fueron primero a la barca y Jesús se quedó. Porque Jesús terminaba de su servicio y iba a orar. Pero cuando ya Jesús, ellos quizás esperando mucho tiempo, ya se oscureció y esto, wow, pero vino un fantasma. Pero Pedro como que era más intrépido. Pedro dijo, Señor, si eres tú, dime que vaya. Sí. Bendito sea el Señor, pero los demás estaban asustados, estaban temblando. ¿Y tú crees que Pedro no estaba temblando, no estaba asustado también? Pero dijo, no, espérate. Claro. El maestro se quedó por allá y yo sé, diciendo yo falafaciando y cuando tú vienes a ver puede ser él, pero déjame ver, maestro, si eres tú dime que vaya. Y el maestro, ven, Pedro comenzó a caminar. Wow, qué lindo. Cuando nosotros estamos metidos en el espíritu y sin importar, porque problemas siempre hay, pero uno dice, mira, problemas, sálteme de ahí, no quiero nada. El que cabe ahora es Jesús. Y uno empieza a nadar en ese río de agua viva, en esa presencia, en esa unción. Pero muchas veces viene, ¡pam! Y uno como que se desenfoca. Pedro de momento se desenfocó. Sí. Pero me gustó algo de Pedro.
Porque mucha gente dice, no, porque a Pedro le entró la duda. ¿Y a quién no le entra duda? Pero ¿Eh? caminó. Pero caminó. Hizo que lo que no hicieron los otros, caminó. Mira, Yesenia, esto está tan fuerte porque hay personas que tienen que entender algo. Cuando Dios te permite llegar a cierto punto en tu ministerio, tú tienes que entender que la dependencia de Dios es algo que no se puede perder. Así es. Miren, no importa los años, a veces usted ve los pastores, líderes, usted lo ve ahí. Si esa persona dejó de depender de Dios, se va a hundir. Así es. Porque esto no es cuestión de tiempo, esto no es cuestión de años, esto es cuestión de tu relación con Dios y de cómo tú camines. Si caminas en fe, si caminas con Dios, si caminas con una palabra de Dios, te vas a mantener. Amén. Pero si te desenfocaste de eso, te vas a hundir. Entonces, hay algo muy poderoso que me gustó aquí, que cuando Pedro, el Señor le dice, ven, Pedro empieza a depender de Jesús. Pedro estaba esperando una palabra de Dios. Porque hay mucha gente que a veces para activar su ministerio está esperando a saber si verdaderamente Dios lo ha llamado. Dios te dice, fui yo que te llamé. Aleluya. Hay gente que está ahí y a veces la duda le viene, no tanto por el temor, es tanto porque no ha escuchado a Dios, que Así le ha es. dicho, tú eres esto. Dios, gracias. Sí es. Tú eres aquello. Oye, mira, siento la presencia de Dios una presencia muy linda. Dios le muy está hermosa. diciendo a mucha gente, mira, tú eres un evangelista, tú eres un profeta, tú eres un predicador. ¿Por qué? Porque realmente no importa lo que diga la gente. Sí es. Aquí lo que importa es lo que diga Dios. Entonces Pedro entendía eso. Pedro dijo, bueno, si eres tú, no importa cuánta gente esté en contra de mi llamado, no importa cuántas personas no crean en mí, no importa incluso el mismo temor que yo sienta. O sea, si eres tú el que me está llamando, Santo. yo voy a caminar en lo sobrenatural. Wow, Dios mío, así es. Y hay personas que Dios le está diciendo, ven, mira qué poderoso. ¿Por qué? Porque el temor te quiere encasillar, pero la palabra de Dios te quiere acelerar. Wow, santo, muy fuerte, Sidney. El temor te mantiene en el mismo lugar, te mantiene enano, te mantiene dependiendo de otro. Porque los discípulos allí, los otros que se quedaron, estaban en la misma posición. Pero la fe, el creerle a Dios, te hace salir de tu zona de confort y te hace desarrollarte. Santo Dios. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Pedro esperó la palabra. Pero no solamente recibió la palabra, él la puso por obra. Amén. Porque tú vences el temor cuando tú haces lo que Dios te ha dicho que tú tienes que hacer. Eso es así, Dios. Hay gente que está, ay, yo tengo miedo, y mira, y se quedan ahí, yo tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No. O sea, tú vas, siempre el temor tú lo vas a sentir. Yo cuando estaba iniciando, yo tenía mucho miedo. Le digo que yo llenaba cubetas de sudores. Eso, Dios, los sudores muy fuerte. mire, usted es una gente flaca, porque yo era, mira, yo era flaca. Aleluya. Yo estaba en los huesos, era. Y usted sabe lo que un flaco sudar de esa manera. La ropa me corría los sudores del miedo. Yo me río porque Pero a mí me mire, pasó lo mismo. Le doy la gloria a Dios porque ya dejé de depender de mí. Cindy, y lo grande es que le da a uno como deseo de orinar y que no sé si a ti, no sé si a ti te ha pasado. Yo me acuerdo una vez que me tocaba administrar y yo no sé, que cuando me agarran esos nervios, ese día como que el mensaje sale más bueno. Se desata algo terrible. Cindy, ese día me agarró un dolor de estómago. Yo sentí algo aquí. Yo decía, Señor, Padre, ten misericordia de mí. Sentí que quería ir al baño. Ay, Señor, y ahora quiero ir al baño. Pero cuando voy, nada. Ay, Señor, tengo ganas de orinar. Y era así con esos nervios. Yo decía, Señor, por favor, yo no puedo estar así. Hasta que no terminaba de predicar. Era como, cuando ya terminaba, se iba todo. Digo yo, oh, pero ya. Y entonces, no, mira, y esto es tan fuerte. Terrible. Por ejemplo, en mi caso, yo no pasaba de 10 minutos de predicar. Porque también había una limitación. Una limitación. De predicar. No Sí. solamente porque el temor acaba con la gente. El que se quede ahí en temor nunca va a ver nada.
Mira, y yo no pasaban, a veces me pasaban 5 minutos y ya yo terminaba el mensaje. Y la gente decía, ¡oh, tan rápido! Tan rápido ya. Sí, y ya, ¿por qué? Porque el temor me tenía encasillada. Pero mira, hay algo muy poderoso en Pedro. Cuando Pedro, el Señor le dice, ven, Pedro se lanza. Y dice la Biblia que Pedro se tira de la barca. ¿Y cuánto riesgo no había Dios. en ese momento? Muchísimo. Muchísimo. Porque incluso Pedro dijo, si eres tú, pero ¿y si no era? Si no era, pero confió. Porque, Dios mío. ¿por qué? Porque siempre van a haber dos vertientes Ujú. y Dios la va a permitir. Hay cosas que te están atacando y Dios le está permitiendo, pero Así es es. para ver si la palabra de Dios está por encima de la palabra del Santo. enemigo, de Así las es. ministraciones que vienen a tu mente. Vamos a ver a quién tú le vas a dar el control. Pedro decidió creer que sí era el maestro. Así es. ¿Y qué hizo Pedro? Dijo, bueno, yo le voy a creer. Y tiró el pie. Empezó a caminar sobre las aguas. Yo sé que hay mucha gente que lo ha acabado a Pedro, pero lo que él hizo, porque la gente solo se fija en el error. En ¿no? el error. Es que somos así. En el error. No, porque Pues, que mira, él caminó, pero después se iba a hundir la duda. Pero caminó. exacto. Y pueden haber 20 cosas que estén buenas en tu vida. Y las personas siempre se van a fijar en una sola En que una esté sola mala. que está mala. Pero le voy a decir algo. Pedro se tira, camina, pero pasa algo. Mire lo que hizo que Pedro se hundiera. Mire lo que dice aquí. Dice, Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo ¿qué? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. O sea, lo que los discípulos sintieron, que se quedaron ahí, Pedro, después de haber caminado sobre las aguas, empezó entonces a sentir el temor. ¿Por qué? Porque lo que Dios te está diciendo es que el temor siempre va a estar presente. Así es, wow, muy fuerte. Y va a estar desde el principio hasta el final. Ahora, tú tienes que saber lidiar con ese temor. Así es. Tú tienes que tener ese temor controlado. Porque no es que tú, o sea, hay personas que un día Dios te puede ayudar. Y hay gente que dice, no, ya eso yo pasé por ahí. Ya yo quemé. No, eso no es así. De eso no es que muy tú vas a fuerte. decir que tú quemaste esa etapa. Eso es día con día que tienes que luchar contra eso. Día con día que tienes que decir, no, es que tú a mí no me va a dominar. Amén. Porque si te quieres mantener caminando sobre las aguas, tienes que mantener el temor debajo de los pies de Jesús. Así es. Entonces Pedro caminó, pero no pudo mantenerse. No pudo mantenerse de pie. Entonces por eso fue que el Señor le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Tuviste fe, pero fue muy poca. Si hubiese tenido más fe, Pedro, tú llegas hacia donde mí. Santo. Y sabrá Dios qué hubiese pasado después de ahí. Uh-huh. Se hubiesen ido por ahí, nadie sabe, a compartir esa experiencia. Así decir, es. wow, Pedro caminó. Pero esto era necesario de que Pedro pudiera hundirse para que nosotros podamos tomar una gran enseñanza. Amén, ¿verdad? amén, así es. Entonces, yo le digo a la audiencia y a todos los que nos están escuchando, que a veces se preguntan cómo vencer esto, cómo pueden vencer el temor. Lo primero es que esto es algo de aquí. El temor se vence con la fe, con la dependencia hacia Dios. El temor se vence cuando nosotros afirmamos nuestro llamado, cuando nosotros sabemos que lo que estamos haciendo dentro de la iglesia está guiado por el Espíritu de Dios. Así el es. temor es cuando tú tienes una confianza plena en Dios. Siempre el temor va a estar, incluso aunque Dios te confirme. Amén. Incluso aunque Dios esté ahí. Jesús estaba ahí y también el temor estaba ahí. Ahora, depende de nosotros si el temor nos domina o si es la palabra de Dios la que reina. Así que yo espero que esto haya sido de bendición para tu vida, de edificación. Amén. Recibe esta palabra, abrázala, camina con ella, porque yo sé que va a ser de mucha bendición para ti. Amén, Dios mío, de verdad que esta palabra sé que le va a llegar a muchas personas porque así como nos ha pasado a nosotros y en ocasiones nos sigue aconteciendo porque como dice mi hermana Cindy, el temor siempre va a estar, siempre va a llegar y más cuando entendemos que lo que estamos haciendo no sale de nosotros, porque no es que yo voy a hablar de la palabra de Dios como una persona se sienta a contar una película
o a contar una novela, a contar una historia que le sucedió a alguien. Es la palabra de Dios, palabra santa, palabra de verdad, palabra que son espíritu, y que la misma palabra dice que no podemos ni añadir ni quitar. Tenemos que saber cómo vamos a expresarnos, cómo vamos a hablar, el respeto que merece la palabra de Dios. Entonces siempre uno va a tener ese temor. Ya quizá predicamos más abierta, ya no estamos quizá porque ya Dios nos ha permitido, nos ha dado experiencia, nos ha ayudado, pero siempre va a suceder. Si a ti te está sucediendo eso, no te sientas mal, no pienses que tú eres menos que nadie, sino como decía mi hermana, toma ayuno, toma oración, pídele a Dios y que tu fe crezca y que tú entiendas que Dios está contigo, que si Él te dijo, Él va a hacer. Yo sé que esa palabra, Cindy, mira, hay palabra que Dios nos da y decimos, bueno, tal vez le llega a alguien, quizá no, quizá sí, pero yo sé que a muchas personas les va a llegar, porque muchas personas se van a identificar con esa palabra, porque yo estoy aquí escuchándote y yo digo, wow, pero cuántas veces no me ha pasado y todavía me sigue aconteciendo, pero qué bueno que Dios siempre tiene una palabra para nosotros y nos enseña, y podemos seguir caminando bajo la gloria, bajo la enseñanza del Espíritu Santo. Por eso te pedimos que te suscribas si no lo has hecho todavía, dale me gusta, dale like, pon debajo de los comentarios la palabra que más te impactó, si quieres una segunda parte, si quieres que sigamos hablando de eso, pide la segunda parte que se le va a dar. Si es que comparte con tus amistades para que YouTube pueda recomendar esta plataforma, este canal, y los videos pueden llegar a otra persona. Dios mío, no sea mezquino, hay personas que quieren comerse el manjar solo, no. Oye, YouTube te va a recomendar cuando tú empiezas a compartir. Y así como tú te estás disfrutando de estos videos, otras personas en otros países, en otros lugares, también van a disfrutar. Así es que Dios te bendiga. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo, nuestra hermana Cindy Jaques. Y esto ha sido tu zona sobrenatural. Shalom. Shalom.